Quiero saludarlos cariñosamente en este día a cada uno de ustedes. Qué bueno que en este tiempo pascual le sigamos pidiendo al Señor la gracia de que habite en nosotros, nos renueve, nos transforme, que Él sea el Señor de nuestra vida, que Él siga transformando nuestro ser, que sea Él el único Señor de nuestra historia. Que hoy cada uno de nosotros experimentemos ese amor de Dios que nos ama, que ha dado todo por cada uno de nosotros. El Santo Evangelio de este día está tomado de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, así yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con vosotros. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que han visto, dichosos los que no han visto y han creído. Jesús realizó en presencia de sus discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en este segundo domingo de este tiempo pascual, celebramos esa fiesta de la Divina Misericordia que fue instituida por el Papa San Juan Pablo II el domingo después de la resurrección. Y precisamente querer resaltar esta fiesta es mostrar por encima de todo el amor misericordioso de Dios para toda la humanidad, para cada uno de nosotros. Un Dios que nos acoge, un Dios que nos perdona, un Dios que nos comprende, un Dios que nos sana. Y que por encima de nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestras flaquezas humanas, nuestros pecados, su amor prima, su amor
está por encima de todas estas realidades. Y por eso resaltar la divina misericordia es mostrar esa otra cara del amor de Dios, que se abaja, que se agacha ante nuestra miseria para levantarnos, para restituirnos, para salvarnos, para darnos esa nueva vida en el Espíritu. Pero también nosotros estamos invitados como el Señor a vivir la misericordia en nuestra vida cotidiana, con cada uno de nuestros hermanos, aprender a comprender, aprender a acoger, aprender a perdonar las limitaciones y los errores de los demás. Esa divina misericordia también implica que nosotros la vivamos en nuestra propia realidad, porque así como Él nos ha perdonado, también debemos perdonar nosotros a nuestros hermanos. Y el Santo Evangelio que nos presenta la liturgia para este día tiene un rico contenido, pero quisiera centrarme en 3 puntos fundamentales para la reflexión. En un primer momento, en este Evangelio, Jesús nos insiste en una palabra: paz a vosotros. Esa paz que Jesús nos da, no una paz como aparentemente nos la da el mundo, que muchas veces es una paz interesada, una paz en la cual se buscan beneficios, en la cual se hacen por intereses, una paz que muchas veces es una máscara para la guerra. Pero esa paz que el Señor nos da es una paz que brota desde el interior, una paz que en medio de las dificultades, en medio de las vicisitudes, en medio de tantas realidades difíciles, se conserva, porque la paz que el Señor nos da es interior, una paz, armonía, sosiego, tranquilidad. Y por eso esa paz que el Señor nos da, nadie nos la puede dar. Esa paz que el Señor nos da, nadie nos la puede garantizar, porque solamente Jesús es el Señor de la paz. Y esa paz también hay que transmitirla, esa paz también hay que vivirla en nuestra cotidianidad, en el compartir con nuestros hermanos, en la vida de armonía, de comunión, de hermandad con cada uno de nuestros hermanos. Pero también hay otro punto que nos resalta el Evangelio, y es que uno de los apóstoles no creyó en la resurrección del Señor porque se había alejado de la comunidad, se había alejado de la iglesia. Y por eso la experiencia de Jesús resucitado se vive en la comunidad, se vive en la iglesia, no como seres aislados, como seres separados, como seres alejados de la comunión con la iglesia. El Evangelio nos muestra que cuando nos alejamos de la iglesia, cuando nos alejamos de la comunidad, no experimentamos a Jesús, no tenemos ese encuentro con el Señor, porque nos alejamos de la fuente donde está el Señor. Y nos damos cuenta que cuando Tomás vuelve a la comunidad, vuelve al seno de la iglesia, es donde tiene ese encuentro con Jesús resucitado, donde experimenta a ese Jesús vivo, donde experimenta que realmente Jesús está con nosotros. Y aquí hay una gran enseñanza para nosotros, que realmente debemos vivir la comunidad, y por eso nosotros debemos sentirnos iglesia, parte de esa comunidad. No podemos sentirnos excluidos, alejados. Antes, por el contrario, solo experimentamos ese resucitado viviendo dentro de la iglesia, estando en comunión con la iglesia. Pero también otro punto que se nos resalta, y es la incredulidad
que muchas veces se puede presentar en nuestras vidas. Como seres humanos hay dudas, hay incertidumbres, a veces hay cuestionamientos, pero lo más importante frente a esas realidades es buscar. Y por eso Tomás, ante esa incredulidad de haberse alejado de la comunidad, vuelve a la iglesia, vuelve a la comunidad de los apóstoles, y ahí es donde tiene ese encuentro con Jesús. Por eso, frente a las dudas, frente a las incertidumbres, acerquémonos a la iglesia. Allí encontraremos esas respuestas que tanto anhelamos encontrar, las respuestas. Frente a esos miedos, ante esos temores, pidámosle al Señor que nos dé fe, que nos aumente la fe, que nos dé esa gracia de que confiemos en Él, que Él está vivo, que Él está en medio de nosotros, que está resucitado, y que Él nos dé la gracia de fortalecer nuestra fe, para que en medio de las dudas, las incertidumbres, el Señor sea la certeza de nuestra vida. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en este día los acompañe y que hoy podamos experimentar esa misericordia de Dios en cada uno de nosotros. Amén.